Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que ciertas naciones guardaban el rito democrático con decoro. El debate existía, la disidencia era respetada, la prensa hablaba con libertad, aunque no siempre con acierto, y los ciudadanos podían criticar sin miedo a terminar en un tribunal, una celda o el paredón virtual del descrédito. Pero los tiempos están cambiando. La democracia como sistema está quedando acorralada, no con fusiles, sino con votos. La desgracia totalitaria no está llegando en forma de golpe de Estado, sino de gobierno electo. El nuevo tirano no entra al palacio derribando puertas, sino ganando elecciones. Y una vez adentro, se quita la máscara. Todo comienza con discursos sobre pueblo, justicia y patria. Y luego resulta que los jueces estorban, los periodistas mienten, la oposición traiciona y la libertad divide. Y así, lo que era una democracia imperfecta se convierte en una ficción autoritaria disfrazada de proceso popular. Pero, ¿cómo advertir al ciudadano que cree que esto no va con él? Las libertades no desaparecen de golpe, se disuelven. No hay un decreto que diga hoy ya no eres libre. Lo que hay es una serie de excusas, mandatos y campañas de desprestigio que vacían el significado de la palabra democracia. Se empieza con el control de los medios, sigue la reforma de la justicia, luego se persigue a la oposición, se manipulan elecciones, se envenena el lenguaje y cuando el ciudadano quiere reaccionar ya es tarde. La tiranía se ha instalado y lo hace con traje, sonrisa y mayoría parlamentaria. El autoritarismo moderno no grita, administra. Administra el miedo, la mentira, el relato único. Y si alguien se atreve a discrepar, se le cancela, se le expulsa o se le silencia bajo la acusación de ser enemigo del pueblo. El nuevo totalitarismo no necesita tanques, le basta con algoritmos, aplausos y reformas constitucionales. Y lo más trágico es que muchas veces lo hace con el consentimiento de los ciudadanos que, hastiados, resignados o confundidos, votan por su propia servidumbre. ¿Qué hacer entonces? Primero, despertar. Nadie está a salvo. Segundo, reconocer que libertad no es solo decir lo que uno quiere, es permitir que el otro diga lo que no queremos oír. Y tercero, actuar, organizarse, vigilar al poder como se vigila al fuego, porque cuando el poder se siente impune, deja de gobernar y empieza a mandar. La historia nos enseña que las democracias mueren cuando los ciudadanos bajan la guardia y se acostumbran al abuso. Por eso, ciudadanos libres, si alguien les promete orden absoluto, unidad sin debate y prosperidad sin esfuerzo, desconfíen, su libertad está en peligro. La democracia pasa por el peor momento de los últimos 30 años de acuerdo con diversos índices confiables. El vaciamiento democrático ha sido causado por grupos políticos que llegan al poder por la vía electoral, pero juegan con la apariencia democrática, someten las cortes de justicia, corrompen los congresos, persiguen la disidencia y desintegran cualquier mecanismo de control y contrapeso. Los gobiernos autoritarios aprovechan su popularidad inicial para debilitar las instituciones y concentrar el poder. Con un mensaje populista y fantasioso, convencen a las masas de que es necesario refundar el sistema para, supuestamente, construir sociedades más justas y funcionales. Este fue el guión que utilizó Hugo Chávez para engañar a millones de venezolanos que debían renunciar a su libertad a cambio de supuestos beneficios sociales y económicos. 25 años después, y con la complacencia e hipocresía de la comunidad internacional, Venezuela es una de las dictaduras más crueles del planeta. En América Latina, 12 de 35 países vieron en 2024 una reducción en sus derechos políticos y solo un tercio de la población se siente satisfecha con la democracia, según Latinobarómetro. El populismo y el autoritarismo no son exclusivos de los países subdesarrollados. En Europa y América del Norte, donde se suponía que tienen democracias consolidadas, estamos viendo la aparición de personajes autócratas y populistas que están ganando elecciones y amenazando la estabilidad política del mundo.
La democracia liberal, el modelo político que más desarrollo ha dado al mundo, aunque imperfecta, es el sistema de gobierno que mejor protege nuestras libertades individuales, el que más impulsa el crecimiento económico y el que ha demostrado ser más efectivo para la convivencia pacífica. Según el índice de democracia de The Economist, apenas un 6.6% de la población mundial viven en democracias plenas, mientras que más de la mitad del mundo vive en regímenes híbridos o descaradamente autoritarios. Es cierto que los últimos 15 años hemos sufrido estancamiento económico y aumento en la pobreza, lo cual, sumado a un creciente subdesarrollo político y altos niveles de corrupción en prácticamente todo el planeta, ha provocado frustración, enojo y desesperanza en la ciudadanía y desencanto con la democracia. Pero, aunque no es fácil, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, o se abren las puertas del populismo autoritario. América Latina y el mundo en general atraviesan un momento crítico y de amenazas formidables. Razones de sobra para que los ciudadanos del mundo volvamos a la senda de la democracia liberal, como lo hicimos en los 90, después de la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética. Los pueblos debemos aprender de la historia que el populismo y los regímenes autoritarios son destructivos y siempre terminan mal. La democracia y la libertad no se defienden solas. Necesitan ciudadanos presentes y dispuestos a protegerlas y promoverlas. Necesitan ciudadanos que crean en las instituciones democráticas, en la división de poderes que garantiza los pesos y contrapesos que la democracia necesita, y que su compromiso con la libertad sea irrenunciable. El autoritarismo es lo que practican los abusivos con poder. Cuando ese poder es político y se tiene acceso al presupuesto nacional, las imposiciones y los atropellos llegan a extremos que destruyen las democracias, sobre todo a las débiles, que son la mayoría. Y así los derechos y libertades del ciudadano quedan seriamente amenazados. Para conversar sobre este fenómeno creciente, grotesco y lamentable, tengo el gusto de presentarles a Tomás Arias, abogado con máster y doctorado en Derecho, es director y fundador de Arias Castillo, abogados en Madrid y Caracas, y cofundador del Partido Liberal 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado. Además es profesor universitario. Doctor Arias, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué es eso del autoritarismo democrático? ¿Es una contradicción? No, en lo absoluto. Por muchos factores realmente. El primero es la debacle de las instituciones. Cuando las instituciones fallan, la gente, los políticos quienes participan activamente en esta actividad, en esta labor, como el público en general, se decepciona y busca las vías rápidas. Las vías rápidas son las que le hacen cortocircuito a las instituciones. Entonces nos gusta lo expedito, nos gusta lo urgente, lo rápido, mano dura, liderazgo. Eso para decírtelo de una forma muy resumida, porque es muy complejo el fenómeno. Pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, con la debacle de las instituciones, la falta de confianza, la gente no se ve representada, la gente no se ve en el Parlamento representada, no ve la justicia como imparcialidad. Claro. Y entonces vienen las salidas rápidas. ¿Qué país dirías que es hoy un ejemplo de autoritarismo democrático? Bueno, realmente hay varios, porque el problema es el siguiente, que tiene mucho que ver con el tono particular que tiene las disputas entre los poderes públicos, por ejemplo, entre el Ejecutivo y el Parlamento. Aquí en Europa, desde donde yo estoy, esto es la historia de estos regímenes parlamentarios. Bueno, Hitler no surgió de la nada, Hitler surgió investido por un congreso que le dio facultades en el año 33 y ahí empezó la cosa. Entonces, esto uno lo tiene que ir examinando caso por caso realmente. En Europa, por el sistema parlamentario, se da de esa forma. En América Latina nosotros tenemos, bueno, eso es un caldo de cultivo porque es prácticamente una crisis permanente. Nuestros 200 y pico de años de independencia ha sido esa crisis permanente. Caudillos que se ponen por encima de la ley, por encima de las constituciones y son llamados o ungidos, popularmente o no, para que ejerzan de dictadores, de salvavidas o de perdonavidas, según el caso. Doctor Arias, en América Latina el populismo ha facilitado la transición hacia regímenes autoritarios.
¿Es esto una especie de crimen perfecto? En ocasiones sí, pero allí es porque hay ausencia de institucionalidad. Cuando tú ves, por ejemplo, o cuando el público lo ve, porque esto sale en los periódicos por todos lados, Latinobarómetro, que te va dando indicadores acerca de las preferencias políticas en Latinoamérica, y cuando siempre vemos cuáles son las instituciones más favorecidas por el Latinobarómetro, la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, por ningún lado sale la política allí. O sea, que la gente está esperando que le resuelvan los problemas o la bota de los militares o, digamos, a Dios rogando. O sea, Claro, que allí, claro, llega el populista y el populista está en su caldo, está en su terreno, está en su claro. parque de diversiones. Salió, como dicen los angloparlantes, field day, es un día en el parque. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías y las redes sociales en la defensa o en el debilitamiento de la democracia? Yo lo veo en lo más elemental, en quienes somos padres y tenemos a nuestros hijos, que tenemos que decirles, oye, cuidado con lo que estás buscando, cuidado con lo que estás haciendo. Hay mucha información, hay mucha desinformación. El problema hoy en día es de la calidad de la información, sin duda. No de que haya o no haya, hay muchísima. Tú pones en Google cualquier cosa y salen un montón de cosas. La pregunta socrática o la duda socrática hoy sería, ¿y con eso estamos mejor informados hoy? Antes nosotros teníamos que ver el noticiero, el telediario, como se dice en España, a primera hora de la mañana, al mediodía, en la noche, estar pendiente de la radio, de las entrevistas. Ahora la gente va a lo muy rápido, a lo muy tal. Y entonces a veces estas formas muy carismáticas de ejercer el poder, pues tienen mucho appeal. A los jóvenes les gusta. Es insólito, a mí me parece Claro. horrible. Yo he visto encuestas aquí en España que parte de la campaña, de la última de Pedro Sánchez, por ejemplo, a quien yo considero una especie de populista de izquierdas aquí en Europa, pues sin duda alguna, estuvo muy basada en hacer al final podcast para los jóvenes, aparecer como que estás haciendo algo cool, que estás haciendo algo que eres simpático. Por eso ahora vemos a muchos políticos haciendo payasadas en redes sociales. No es simplemente porque es que quieren entretenerse o Claro, algo, ¿no? Que están buscando legitimidad a claro, través de esa así forma es. rápida ahora de informarse / Ya. entretenerse. Claro, el problema es de que censurar o limitar la libertad de expresión en las redes siempre trae peores consecuencias que el que éstas sigan teniendo absoluto espacio y libertad. El verdadero desafío es que los ciudadanos evolucionen y desarrollen un pensamiento crítico. Doctor Arias, ¿qué papel deben asumir los ciudadanos para prevenir la degradación democrática en países donde hay signos de autoritarismo emergente? Brevemente, que se nos acaban los segundos. Para ser buen ciudadano hay que estar en alerta permanente. La labor de un ciudadano es estar en alerta, no confiar del poder. O sea, hay que tener una actitud, un ciudadano, alguien que ejerce sus derechos y sus facultades como hombre crítico y como hombre político, es alguien que tiene que tener como unas barreras frente al poder, dudar, criticar, hurgar, preguntar. Y en ese sentido no puede ser un conformista. Un buen ciudadano no puede ser alguien que se conforme simplemente con eso, con buscar en Google, buscar en TikTok y ver al político bailando y luego, ya, qué simpático. Ya, Eso que has dicho, hay que desarrollar más el espíritu crítico. ya. Para terminar, en dos palabras, ¿cómo ves hoy Venezuela? ¿Está más cerca o más lejos de rescatar su libertad y su democracia? Y lo hago con mucha honestidad, con cariño, la estrategia que ha desarrollado María Corina Machado, quien es mi amiga y líder del proceso democrático en Venezuela de los últimos años. Tiene vicisitudes, tiene problemas. Lo que hemos hecho los venezolanos requiere de mayor apoyo, requiere de continuo apoyo y en ocasiones sufrimos digamos, la desolación, la depresión incluso, cuando el momento político baja o cuando el ciclo político va a la baja, ¿no? Pues aún así yo creo que el régimen de Maduro está completamente desnudo frente al mundo y creo que hay que continuar eso, el apoyo, y que la comunidad internacional sobre todo no nos lo ponga más difícil. Por lo menos puedes decirnos que más temprano que tarde va a caer ese régimen criminal. Yo estoy totalmente seguro de que el régimen Ya. criminal caerá, Bueno, seguro. excelente. Vivimos tiempos de peligro para la democracia y la libertad. Más nos vale a ciudadanos del mundo que queremos vivir con esos dos privilegios, que aprendamos a cuidarlos. Doctor Arias, gracias por tu tiempo. La historia de la humanidad está llena de capítulos que cuentan que el autoritarismo, las dictaduras y los atropellos del poder han sido un eje transversal a través de los siglos. La libertad como invento es más reciente
y en su escaso tiempo de vida ha generado más riqueza, bienestar y desarrollo que los siglos de oscuridad autoritaria en manos de gentuza abusiva con poder. El problema es que el autoritarismo está de regreso y con fuerza, disfrazado de democracia y con demasiada gente cayendo en la trampa. Para conversar sobre esta trampa latente, tengo el gusto de presentarles a Jonathan Lemus, licenciado en Ciencias Políticas y Gobierno por Harvard. Es doctorando en la Universidad de Texas en Austin e investigador y analista político. Doctor Lemus, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué diferencia hay entre una democracia autoritaria y una dictadura tradicional? Bueno, como tú lo decías, ¿no? Hay un disfraz de democracia en el sentido que estamos viendo políticos, por ejemplo, Nayib Bukele en El Salvador, que tienen popularidades muy grandes, ¿no? 90%, 80%, y que entonces da la sensación de que hay, digamos, una legitimidad democrática detrás de líderes cuya agenda en el fondo es cooptar el poder. Igual lo vimos en México con Andrés Manuel López Obrador, popularidades de 60-70%, pero la agenda es concentrar el poder, eliminar los pesos y contrapesos, y de esa manera básicamente establecer lo que tú bien mencionabas al inicio, ¿no? Un régimen autoritario. ¿Por qué los pueblos caen con tanta facilidad en este drama que es el autoritarismo cuando aparecen estos mesías tropicales, básicamente ofreciendo mentiras y engañando a la gente? Bueno, hay que reconocer que luego de la transición a la democracia en los 90, especialmente en América Latina, el sistema democrático tuvo, digamos, mucha dificultad para dar resultados, ¿no? Entonces, seguridad, por ejemplo, fue un tema, y todavía sigue siendo un tema muy importante en América Latina. Escándalos de corrupción muy conocidos. Entonces, tienes, digamos, un descontento generalizado que hace a las personas más vulnerables, susceptibles a estos discursos que prometen, digamos, erradicar de raíz estos problemas. ¿Cuáles son los signos tempranos de que una democracia está transitando hacia el autoritarismo? Bueno, al inicio, como te decía, quizás no se ve, ¿no? Porque incluso vemos encuestas de opinión y hoy día en los lugares donde ha habido más retroceso democrático, las personas se sienten más contentas con la democracia porque asumen que el liderazgo de un solo hombre pues va a resolver los problemas de manera rápida, ¿no? La democracia requiere un poquito más de negociación y es un poco más lento el proceso de políticas públicas. Entonces, al inicio ves una luna de miel, pero luego, obviamente, una sola persona no tiene las soluciones de largo plazo a los problemas. Y entonces empiezas a notar que los votantes se empiezan a desencantar, a tener o perder la paciencia. Y allí entonces esos líderes que ya llevan buen tiempo en el poder hacen reformas para mantenerse, a pesar de que las mayorías ya no les benefician. Lo vimos en Venezuela con Hugo Chávez, que en las últimas elecciones ya, digamos, se sabía que había un proceso fraudulento, ¿no? Que le permitía mantenerse en el poder, ya no era la legitimidad que al inicio gozó cuando tenía popularidad mucho más alta. Si tuvieras que identificar con más precisión, porque ya dijiste algo, ¿qué factores políticos, económicos y sociales favorecen la degradación de una democracia hacia el autoritarismo? Bueno, comenzamos con los votantes, ¿no? Decíamos, hay un desencanto por el desempeño pobre de las democracias hasta los años 2000. Luego tenemos factores más de tipo económico, ¿no? Y eso no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Hubo un gran segmento de personas que se sintió fuera del proceso de globalización. Eso lo vemos en Estados Unidos y en Europa especialmente. Gente que perdió trabajos en el sector de manufactura, por ejemplo, que luego siente resentimiento con respecto a ese cambio económico. También hay un cambio cultural, ¿no? Con mayor libertad se generan cierto tipo de valores más progresistas que actores conservadores, digamos, resienten de por qué están generándose o tomando más espacio en la vida pública. Entonces ves también una especie de contraataque, digamos, de un cierto conservadurismo. Doctor Lemus, ya mencionaste a los ciudadanos y a los votantes. En un mundo en el que la economía se ha hecho insuficiente, en que la política se ha degradado enormemente, ¿cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué debemos hacer para que los ciudadanos entren en ese proceso de evolución y pensamiento crítico para que, digamos, no les sea tan fácil caer en la trampa del discurso populista que termina siempre en gobiernos autoritarios? Bueno, creo que es una tarea tanto de ciudadanos como de las élites. No mencionaba que hay un proceso muy interesante en el que las élites que antes participaban del juego democrático, al ver, digamos, que pierden su legitimidad y pierden el apoyo popular,
tienden a saltar del barco, ¿no? Y cuando surgen estos líderes, un ejemplo como lo mencioné al inicio, Nayib Bukele en El Salvador, esas élites prefieren negociar con el líder ascendente y básicamente cercar a esa persona, mantenerlo en el poder, de manera de que se mantenga el acceso a los beneficios de ese poder. Entonces creo que hay una tarea de que las élites tengan un compromiso realmente democrático, que cuando surjan estos líderes entonces resistan los embates de esos líderes, los ataques de esos líderes contra las instituciones democráticas. Sí. Y creo que ese liderazgo es lo que podría hacer que haya, digamos, también votantes que se sumen a esa causa pro instituciones democráticas y que entonces haya, digamos, ese círculo virtuoso que se retroalimente unas buenas acciones de las élites con ciudadanos que tengan valores genuinamente democráticos. Claro. América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro problema principal es nuestro subdesarrollo político. No hemos sido capaces de aprender a gobernarnos. Y el primer problema, como ya lo he mencionado varias veces, inicia por las élites. Esa indiferencia, esa lejanía con la realidad de sus países, ese encierro que tienen en sus burbujas, está comprometiendo realmente el futuro del continente, porque debieran ser los llamados élite académica, élite económica y por supuesto élite política a ser los que articulan y proponen un modelo de desarrollo y las soluciones a los grandes problemas. Esto es lo que usan, esa debilidad, esa indiferencia y distancia de las élites con la realidad de nuestros países. ¿Es eso lo que utilizan los regímenes autoritarios para cooptar las instituciones democráticas y perpetuarse en el poder porque básicamente nadie les dice nada? Al final las prácticas se replican, ¿no? O sea, llegan estos líderes prometiendo el fin de la corrupción, pero son las mismas personas que estuvieron en los regímenes democráticos las que están detrás de estos líderes. Son las mismas prácticas, excepto que ahora ya no hay acceso a la información pública. Es una tendencia global, los presidentes autoritarios eliminando esas oficinas de acceso a la información. Entonces la gente ya no es tan conocedora de lo que está sucediendo, pero realmente no hay un cambio de fondo. Ya. Lo segundo que te quería mencionar es que si en teoría estos líderes llegan para resolver los problemas, no estamos viendo realmente que utilicen el poder que ahora ostentan para pasar esas grandes reformas que se necesitaban, como la reforma educativa, que ha sido la tarea pendiente de América Latina, invertir en capital humano, sistemas de salud, etcétera, que desde siempre se ha dicho son los que permitirían que América Latina salga del subdesarrollo económico y luego del subdesarrollo político. En 2024, solo el 33% de latinoamericanos dijeron estar satisfechos con la democracia. ¿Cómo puede esta insatisfacción generalizada facilitar el avance del autoritarismo democrático en la región? Brevemente, que estamos en el final. Sí, sin duda, ¿verdad? Vas a tener más y más líderes que van a apelar a esos sentimientos de desencanto, van a llegar al poder a través de las elecciones, pero ahí es donde es necesario el surgimiento de líderes que den solución a los problemas, porque es posible resolver los problemas desde la democracia y que entonces le den legitimidad a ese juego democrático que es tan necesario. La libertad y la democracia necesitan de vigilancia permanente. Es difícil lograrlas y demasiado fácil perderlas. Doctor Lemus, gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.